Muy buenas tardes, bendiciones para cada uno de ustedes. A este estudio, volvamos a la Biblia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este tercer estudio, creo ya, que le hemos titulado Volvamos a la Biblia. Amén. Así que necesitamos volver a la santa palabra del Señor. El estudio pasado terminamos el capítulo 1 del libro de Tito. Espero que hayamos aprendido un poco de lo que Pablo le dice al pastor Tito, cómo tenían que ser, cómo descubrir los falsos maestros, los falsos engañadores, los motivos de ellos y las características de un falso ministro. Así que espero que usted haya aprendido un poco. Amén. En esta tarde vamos a empezar el capítulo 2 del libro de Tito, haciendo una oración de acción de gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendito tu nombre sea, Señor, por permitirnos acercarnos a tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, y no existe otra verdad, ni existirá otra verdad más que tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder acercarnos con acciones de gracias, porque es un gran privilegio tener este libro sagrado en nuestras manos, Señor, para que podamos meditar en él, leerla, y Señor, Dios mío, que la utilicemos como el mapa de nuestra guía mientras caminamos temporalmente por este sendero de la vida, Señor, en este planeta Tierra. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado ciegos, nos dejaste tu palabra y la guía de tu Santo Espíritu. De antemano te damos la gloria y la honra por este estudio de esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a todos aquellos que dedicarán tiempo escuchando estos audios o viendo estos videos, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos a cada uno de ellos. Amén, amén. Muy bien, leamos en Tito, capítulo 1. Vamos a leer del capítulo 2, perdón, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros. Amén. Aquí encontramos 4 consejos. Un consejo iba dirigido a Tito, otro consejo iba dirigido a los ancianos, otro consejo iba dirigido a las ancianas y otro consejo iba dirigido a los jóvenes. Así que en estos párrafos que hemos leído encontramos 4 consejos importantes. Este capítulo de Tito, capítulo 2, es similar al capítulo 1, donde en el capítulo 1 ese capítulo nos enseñaba a la iglesia junto con sus pastores cómo debemos de vivir. En el capítulo 2, versículo 1, este pasaje empieza con una responsabilidad de este pastor. La responsabilidad de Tito como pastor era triple. Primeramente, la responsabilidad Tito la llevaba de predicar correctamente. Por eso le dice, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la doctrina. En este párrafo hay tres importantes verdades o 3 importantes responsabilidades que Tito tenía como pastor. Tito era llamado a predicar correctamente, a predicar la sana doctrina y a que Tito viva de una manera correcta. Creo que esa es la manera que debe de vivir un verdadero, ya sea cristiano, ya sea pastor, ya sea líder, etcétera. Entonces, este consejo era doble de Tito.
Era a predicar correctamente y a predicar la sana doctrina. Pero también existe un tercer consejo y lo vemos en el versículo 7, donde Pablo le dice, presentándote tú como ejemplo. O sea que prácticamente aquí Pablo le está hablando a Tito, a que Tito también debería vivir de una manera que a Dios le agradara su caminar con el Señor. Entonces creo que esa es la manera que debe de vivir un verdadero, ya sea pastor, hermano o iglesia, a que viva lo que predica. Usted y yo somos llamados a eso. Tenemos una responsabilidad grande a vivir lo que predicamos. El segundo consejo va para los ancianos. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí la palabra anciano es hombre de mayor edad. También para ellos hay responsabilidades. La edad en los caminos de Dios no va de las responsabilidades. También el Espíritu Santo, inspirado por Pablo, le habla también y le da una responsabilidad a los ancianos. También para ellos hay una responsabilidad a que deben de ser ejemplos. Un consejo para los ancianos, aún en la edad. Dios, oiga bien, Dios espera frutos de ellos. Vea lo que dice en el libro de Job, capítulo 12, versículo Job 12:12. Vea qué interesante este pasaje de las Escrituras que se encuentra aquí en este libro de Job. Job en el capítulo 12, versículo 12. Vea lo que dice. En los ancianos está la ciencia, oiga bien, y en la larga edad la integridad. Oiga bien como dice la palabra. Job 12:12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. O sea que Dios espera frutos también aún de los hermanos que ya están en avanzada edad. Lastimosamente, este no es el caso de algunas maneras cuando se llega a esa edad, a la edad de ancianos. Por muchas razones, cuando ya se llega a una edad de avanzada edad, porque algunas cosas típicas y normales vienen con la edad, y eso lo sabemos. La disminuidad de energía, de visión, como vean, yo estoy usando lentes ya, hace algunos años no usaba lentes, entonces vienen esas cosas con la edad, la disminución de energía, ya no tenemos la misma fuerza, de la visión, de la audición, más achaques, dolor aquí, dolor allá, más depresión, desesperanza. Y escuche, Dios sabe que entre más avanzamos en edad, si no se ha tenido una seriedad en las cosas del Señor, la vida se puede volver más difícil de aceptar cuando se llega a esa edad. Si esa persona no ha tenido una seriedad en los caminos de Dios, la vida se puede volver más complicada y más difícil de aceptar la edad. La vida puede volverse cuando ya está más avanzada en edad, se puede volver más avanzada en edad en años, se puede volver más llena de desilusiones y nostalgia, ¿verdad? Y empiezan expresiones a esa edad, tales como, bueno, yo le pido a Dios que me lleve de un solo. Yo no quiero hacerle carga a nadie. ¿Quién será el que me va a enterrar? A nadie le importo. Todas esas cosas Dios sabe que vienen con la edad. Sin embargo, oiga bien, para un verdadero hijo de Dios, si su vida se la ha entregado a Dios de corazón, la ancianidad debería venir acompañada por un amor más grande hacia Dios. En vez de estarnos quejando de que quién me va a enterrar, de que a nadie le importo, deberíamos de utilizar esos años, aunque pues muchos de los que estamos no hemos llegado a la edad de ancianidad, pero algunos quizás que escuchan, tal vez quizás ya tienen algunos años de edad. En vez de utilizar esos años en quejarnos, en decir que quién me va a enterrar, que a nadie le importa, llenarnos de nostalgia, deberíamos de utilizar esos años, oiga bien, que vinieran acompañados por un amor más grande hacia Dios. Una persona de edad
Dios lo insta a que sus años los use siendo ejemplos. Oiga bien, los use siendo ejemplos. Ejemplos en fe, en sobriedad, en seriedad, en prudencia. La persona de edad avanzada deberá de regocijarse en el privilegio y en la seguridad de que por fin un día verá a Dios cara a cara. Mire, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Lo dice Éxodo capítulo 7, versículo 7. Tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Ya era de edad avanzada Moisés. Simeón y Ana eran personas de edad ya bien avanzada. Vea lo que dice ahí Lucas capítulo 2, versículo 25 al 38. Estos hermanos eran personas de edad bastante avanzada. Dice, y he aquí, Lucas 2:25, dice la palabra del Señor, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, por señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad, oiga bien, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era una viuda hacía 84 años, y no se apartaba, oiga bien, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Oiga bien, daba gracias a Dios. O sea que estamos viendo a Ana, que todo ese poco de años no lo utilizó para lamentarse, no era una viejita llena de nostalgia, no era una viejita hablando cosas que quién le iba a enterrar, que no le importaba a nadie, todo lo contrario. Dice que Ana daba gracias a Dios. Así que los ancianos y las ancianas tienen como responsabilidad de traer a la iglesia fortaleza, estabilidad y sabiduría. Y el texto nos habla de por lo menos algunos requisitos que deben de acompañar la edad avanzada en un cristiano. Vea lo primero, dice que los ancianos y que los ancianos sean sobrios. Primera responsabilidad, los ancianos sean sobrios. Sobrio es una persona moderada, controlada, discreto, dueño de sí mismo. Es una persona que tiene sus prioridades en su orden correcto. No es un viejito todo alocado. No es un viejito todo atarantado allí. No, 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 no. El cristiano que está lleno del Espíritu Santo tiene que ser un viejito controlado, estable, ¿verdad? Eso es lo que he llamado a ser una persona anciana. Por eso le digo que una persona que entre más se va llenando de años, si esa persona no ha sido seria en los caminos de Dios y no le ha entregado su corazón a Cristo con todo su corazón, la vida es un desastre para esa persona. Porque hay viejitos y viejitas necias, valga la redundancia, viejitas y viejitos necios, que no utilizan su edad para hacer de ejemplo a otros. En vez de utilizar tantos años que Dios le ha dado y darle gracias a Dios, utilizan sus años para quejarse. Pero dice aquí la palabra que los viejitos
Los de edad ya avanzada tienen que ser sobrios. También dice que tienen que ser serios. La palabra serio no es una persona que nunca se ríe, porque eso es un término que hemos adoptado en las iglesias, que a veces nadie se ríe porque reírse es pecado. Aquí hay que ser serio. Y tenemos la cara toda fruncida ahí, como que nos hemos dado un baño de limón. Y verdaderamente no somos serios, lo que somos realmente amargados. Usted lo que es un amargado. No, hay que ser serio, hermano, y tengo que tener la cara toda seria. No, mire, amado hermano. Cristo, no hubo persona más seria que Cristo. Pero si nosotros vemos en la palabra de Dios, dice la Biblia que los niños se acercaban a Cristo. Y Cristo era probablemente un hombre alto, quizás un hombre bastante alto, muy fuerte quizás, porque trabajó con madera. Muy fuerte, porque imagínense cuando predicó la palabra de Dios en el monte de las bienaventuranzas, sin micrófono y sin nada. Más de miles y miles de personas podían escuchar lo que estaba predicando. Usted se puede imaginar la voz que tenía Cristo. Era un hombre fuerte, barbudo, dice la Biblia, porque dice que le jalaban la barba. Pero dice la Biblia que los niños se acercaban a él. Oiga bien. ¿Usted cree que si estos niños hubieran visto en Cristo un viejo barbudo, mal encarado, usted cree que estos niños se iban a acercar a Cristo? No. Si se acercaban es porque la presencia de Cristo, el semblante de Cristo, traía paz, brindaba realmente confianza, ternura. Así que serios no es estar con la cara toda fruncida. Eso no es seriedad. Cuando la palabra de Dios habla aquí que tiene que ser serio, esta palabra denota a una persona honorable, decente, seriedad en el más sentido de la palabra, una persona que nunca se ríe de la inmoralidad, esa es seriedad. Una persona que nunca se ríe de las vulgaridades que hablan, esa es seriedad. Eso somos llamados a ser serios en eso. Cuando están hablando de chistes verdes, yo tengo que mostrar seriedad en esto y no compartir una sonrisa con esa vulgaridad, con esa bajeza que he escuchado. En ese sentido de la palabra, somos llamados a ser serios. No estamos llamados a reírnos de cualquier cosa pecaminosa. A lo largo de la vida, usted sabe que la edad es una escuela. Al pasar los años, la vida enseña lecciones. Y esas lecciones, Dios espera que nosotros las podamos utilizar para que sirvan de bendición para personas jóvenes o personas de menor edad que nosotros. Dios espera eso de nosotros. Otro requisito que encontramos aquí para los ancianos es que tienen que ser prudentes. Prudente, esto describe a una persona con discernimiento, discreción y buen juicio. Volvemos a lo mismo. Un anciano lleno de... Ya vamos a hablar de las ancianas también, porque hay consejos para las ancianas también. Un anciano tiene que ser equitativo, un anciano tiene que ser controlado, no todo alocado, todo atarantado, no. Tiene que ser prudente, una persona que tiene discernimiento, discreción y buen juicio. Dice que tienen que ser sanos, oiga bien, sanos en la fe. Sanos en la fe es ser sano en lo que no poner en duda el poder de Dios, no poner en duda las promesas de su palabra. Tenemos que ser sanos en eso, nunca poner en duda en esto. Tienen que ser también sanos en amor, dice la Biblia. Ahí estoy en el versículo 2, sanos en amor. Denota a personas que su amor por Dios nunca cambia. Su amor por los hermanos nunca cambia. El amor por las cosas de Dios nunca cambia. Qué lindo es ver realmente a personas de mayor edad, personas que a veces tienen problemas ya para rodearse porque ya sus huesitos ya les cuesta un poco, pero qué bello realmente, qué cuadro tan hermoso es ver un anciano o una anciana que dobla sus rodillas ante Dios. Y el amor de Dios no ha cambiado. Esa persona lleva años en el Evangelio y su amor por Dios nunca ha cambiado. El amor por los hermanos nunca cambia. El amor por los perdidos, por las almas, de hablarle de Dios, nunca cambia. También tienen que ser, dice la palabra, no solamente sanos en amor, sino que tienen que ser sanos en paciencia. Es una persona que ha aprendido a aceptar
las desilusiones de la vida y los retos que trae la vida cristiana. Usted sabe que la vida trae sus retos, la vida trae procesos, pero esta persona ya de mayor edad, pues se espera que esta persona realmente ya haya aprendido a través de la edad a aceptar las desilusiones y los retos de la vida. Eso es algo muy normal. Son personas también que han aprendido con gratitud. Expresar gratitud en medio de las dificultades. Acompáñenme ahí al Salmo 40 y vea qué es lo que nos dice el Salmo número 40, versículo 1 al versículo 3. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estas son personas que el desaliento no las vence. Aunque las cosas no les han salido como ellos esperaban, no las vence. Dios espera que a través de la edad que vamos acumulando, utilicemos esto, nosotros manifestemos estas características. También para la mujer anciana también, hay también consejos para ella. Porque ¿sabe qué? Hay viejitos pícaros y viejitas pícaras también. Tristemente lo hay. Pero ya se espera que una persona que ya realmente ha adquirido conocimiento a través de la vida, se espera que esa persona sea de ejemplo. Véalas los requisitos para las ancianas. Dice, las ancianas, verso 3, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, oye bien, no sea blasfemada. Pablo, para la mujer en la iglesia de edad avanzada, aquí también hay requisitos. Pablo les da algunos consejos si ellas quieren ser recursos espirituales valiosos dentro de la iglesia. Mucha gente dice, yo quiero que Dios me use. Bueno, Dios busca estas características si tú quieres ser utilizada por Dios. Lo primero es que tienen que ser, dice, reverentes, las ancianas. Esto es mostrar moderación en su manera de vivir. Esto nos habla de ejemplo. También dice, no calumniadoras. Verso 3. Asimismo, que sean referentes en su porte, no calumniadoras. Son personas que no acusan falsamente. Esto es no al chisme. A que utilicen bien su lengua. Una lengua ya de edad avanzada se supone que debe hablar lo honesto, lo puro, lo amable. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Una lengua de un viejo o de una vieja, Dios espera que esa lengua sea utilizada no para calumniar. Una lengua en que esté vieja puede llegar a ser una lengua hermosa. También dice que no sean esclavas del vino. Usted sabe que un esclavo es una persona que está atada. Parece ser que en esta isla las ancianas recurrían al vino con frecuencia para aliviar las penurias y desventajas que la edad avanzada había traído. Y muchos se volvían esclavos del vino buscando cómo aliviar sus penas. Es muy probable que sucedía eso en esta isla. Es triste ver cómo una persona de edad avanzada en años se tire a la desgracia de la embriaguez. Es triste. Primero, le trae un descrédito a la vida personal de un anciano. Imagínense, viejito y borracho. Viejita y borracha, es peor la cosa todavía. Viejito, apestoso y borracho. Viejita, apestosa y borracho, imagínense. Una persona. Eso le trae descrédito a la vida personal de un anciano o una anciana. Lo segundo, no sirve de buen ejemplo.
a la juventud. Las personas más jóvenes pueden ser motivadas a seguir su ejemplo especial en la iglesia. Y lo tercero, le trae una mala imagen al evangelio. Cuando una persona se tira al vicio ya de edad, pensando que nadie le importa, pensando que mejor quiere morirse y por eso se tira al vicio. Y es muy probable que en esta iglesia, estas ancianas, quizás al ver su edad, buscaban un alivio en el alcohol, en los vicios, en el vino. También dice la palabra del Señor, todavía en el verso 3, tiene que ser maestras del bien. Deben ser buenas instructoras. Nos está hablando esto. Deben ser buenas instructoras, especialmente a instruir a las jóvenes casadas. Las ancianas deben de servir de modelo para las parejas jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos. Es triste ver realmente una viejita cómo le da un mal consejo a una mujer joven que está teniendo problemas en su hogar. Déjalo, búscate otro. A las primeras de cambio, déjalo, búscate otro. Mira, aquí está mi cuarto, aquí está mi casa, ven aquí. Qué triste, qué vergonzoso es ver una mujer, una viejita corrupta de esa manera, dándole un mal consejo a una mujer casada. Deben de ser también maestras del bien. Les está hablando el apóstol Pablo. Deben ser maestras del bien. Tienen que ser maestras de esto. De ahí en adelante ya pasa a las obligaciones de la mujer casada. Y al final del verso 5 nos da el por qué la mujer joven deben de cumplir con sus obligaciones para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En el verso 5. Y a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Oiga bien, aquí viene el consejo ahorita para la mujer casada, para las mujeres jóvenes. Estas palabras, amado hermano, es bien importante. Prudentes, que sean prudentes, que sean prudentes. El verso 5. A usar bien el sentido común con buen juicio, a ser castas, dice la palabra del Señor, prudentes y castas. Esto es puras sexualmente. Esto también tiene que ver con pureza, honestidad, honra. Una mujer casada tiene que ser una persona que respete a su marido, a su esposo. Está llamada a eso. Es triste ver realmente como una mujer casada ya le falta el respeto a su esposo. Bien triste. Pero la mujer casada es llamada a respetar a su esposo en todo el sentido de la palabra, empezando mantenerse pura para ese esposo, empezando. Y yo sé que vivimos en una sociedad donde apesta, donde prácticamente pues a la mujer ya lo hace hasta con lujo de tener 4 o 5 maridos teniendo a su esposo, o viceversa. En el cristianismo eso tiene que ser diferente. Dice que tienen que ser cuidadosas de su casa. Este es un llamado a que las esposas deben de ser buenas amas de casa. En los tiempos bíblicos esto era un gran problema debido a la escasez de enseres eléctricos. Todo oficio de casa tenía que ser hecho a mano, todo. Por lo tanto, hacer oficios domésticos representaba un verdadero reto. La esposa cuida bien su casa, no andando de casa en casa y descuida su propio hogar. Los muebles quizás no pueden ser de gran lujo, costoso, que cuesten miles de dólares, pero creo que un trapito mojado con agua puede quitar quizás un poco el polvo y dejarlos en un mejor estado. La mujer casada debe de ejercer buen juicio en cuanto a su tiempo, compartiendo ya sea con sus familiares o sus amigos. Esta persona es llamada a tener cuidado cómo distribuye el tiempo. Una esposa no está cuidando bien a su casa cuando pasa largas horas donde mamá y papá, y cuando se da cuenta, pues no tiene nada preparado
para su esposo. Ya llegaron las 4 o 5 de la tarde y el esposo tiene que llegar a ver qué es lo que cocina, viene cansado de trabajar porque el esposo se le olvidó que tenía esos compromisos, no está trabajando y se quedó hablando con la mamá, con el tío, y cuando se le miró el reloj, pues ya prácticamente son las 5 de la tarde. Entonces una esposa tiene que ser cuidadosa de su hogar, sujetas a sus maridos. ¿Sabes lo que pasa? Yo sé que esta frase no se debe tomar como esclavitud o inferioridad, ¿verdad? Esto nos habla de orden. Y ojo para los maridos que me están escuchando. Usted y yo no somos el mandamás de nuestros hogares. Escuchó bien, usted y yo no somos el mandamás de nuestros hogares. Nuestras esposas no son nuestras esclavas, son nuestras esposas. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque en muchos hogares el machismo se ha metido dentro de la iglesia aún, que hay mujeres que son como esclavas. Trabajan igual que el esposo 8 horas y todavía el esposo tiene que esperar a que esta mujer venga a cocinar. No es digno ni tan siquiera de levantarse y lavar los platos un poco para ayudar a su esposa. Él está sentado porque él viene cansado y piensa que su esposa es de hierro. Ella quizás no siente. Ojo con esto. Tu esposa y mi esposa no son nuestras esclavas. El comentarista Matthew Henry dijo que la mujer no fue sacada de la planta de los pies cuando Dios la creó para que el hombre la pisoteara, ¿verdad? Oiga bien. Dice que fue sacada de la costilla del hombre, cerca de su corazón y debajo del brazo para que la amara y para que la cuidara. Pero también dijo no fue sacada del cráneo del hombre para que la mujer le tomara el pelo y subiera encima. Tampoco eso. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado en cuanto a esto. Yo aquí soy el hombre, aquí los pantalones los tengo yo. Es cierto, usted tiene los pantalones, pero usted no es el mandamás. Este texto nos está hablando de orden, de orden. Alguien tiene que dirigir el hogar. Esta sección de consejos a la mujer casada por medio de las ancianas, Pablo termina explicándole las razones, el por qué las casadas deben de seguir estos ejemplos. Dice claramente allí en el versículo 5, para que la palabra de Dios, oiga bien, no sea blasfemada. Esta es la razón por que Pablo está hablando de esto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada o deshonrada. No hacer lo que Dios dice en su palabra le trae deshonra a la palabra. Ejemplo, cuando una esposa no muestra respeto a la autoridad que Dios le ha dado al hombre y ella es respondona, soberbia, mire, el inconverso que visita ese hogar, tarde o temprano, hará su comentario acerca de ese matrimonio. Y muy probable dirán y dicen que son cristianos. Y mire cómo viven. Esa mujer manda a ese hombre. Esa mujer lo tiene dominado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es horrible. Entonces, eso le trae desgrado a la palabra de Dios. Y por otro lado, también puede estar el inconverso viendo cómo el esposo es un machista. Y la mujer ahí es una esclava. Simplemente una esclava. Parece que esa mujer no tiene un esposo, sino que tiene uno de esos líderes talibanes como marido. Con una palabra, y la mujer ahí toda temblecosa. Mire, hay mujeres que en el rostro se les puede ver la clase de vida matrimonial que llevan. Todas marginadas. Los rostros de ellas muestran muchas veces que lo que tiene es que está atada a una bota militar, que tiene un dictador como esposo. Qué triste es ver eso. Nosotros como cristianos no somos llamados a ser dictadores en nuestros hogares. Somos llamados a amar nuestras esposas. Entonces, esto tarde o temprano le trae desgrado al evangelio. Esto le trae deshonra a la palabra. Y terminamos en el versículo 6 y 7. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí hay consejos para los jóvenes. A que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí el consejo para los jóvenes a ser prudente. Esto es a tener buen juicio, autocontrol. El joven debe demostrar autocontrol sobre su edad, sus deseos, sus ambiciones. En la edad de la juventud, prácticamente somos más impulsados con frecuencia a las pasiones, a las modas, etcétera, etcétera. Y usted que está viéndome allí, fue joven un tiempo o todavía esté joven. Bueno, yo tengo 56 años y no me considero tan viejo, pero tampoco no soy un jovencito. Pero todos vivimos esa edad de la adolescencia, de la juventud, donde los impulsos hacia las pasiones, hacia las modas, empiezan a brotar en nuestras vidas. Entonces, este consejo es para los jóvenes, a que sean prudentes y a que sean ejemplo. Pablo confronta a Tito, que no solo debía confrontarles con la palabra, sino también con una vida que correspondiera con esas palabras. Alguien dijo que hasta el consejo más sabio caerá en oídos sordos si quien se lo da no está viviendo de conformidad con el consejo que da. Y yo creo que este hombre que dijo este consejo tenía razón, porque ¿cómo nosotros podemos aconsejar a una persona si nosotros estamos viviendo más perdidos que ellos? La palabra ejemplo aquí es la palabra griega tupos. Esta palabra se refiere a una marca, a una calcamonía. Si un ejemplo visible no sigue el consejo, aquel que lo está dando, tarde o temprano, será visto como hipócrita. Eso es así. Si un ejemplo visible no sigue el consejo que se está dando, tarde o temprano, esa persona será visto como un hipócrita. El mismo Pablo se ponía como ejemplo en la palabra del Señor. Pablo era un ejemplo. Vea lo que dice Mateo capítulo 23, respaldando lo que acabamos de decir, que cuando el ejemplo visible no sigue el consejo, esa persona que lo está dando tarde o temprano será visto como un hipócrita. Y vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3. Dice este pasaje de las Escrituras, en Mateo 23, versículos 2 y 3. Vea lo que dice. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Oiga bien. Porque dicen y no hacen. Vea lo que dice el verso 13, el versículo 15. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijo del infierno que vosotros. Vea lo que Cristo realmente, cómo confrontó Cristo a estas personas que mostraban una espiritualidad, que mostraban ser grandes líderes, pero ellos realmente, lo que ellos predicaban en sus vidas era contrario a lo que enseñaban. Y como hablamos en los estudios pasados, nosotros tenemos que ver realmente cómo es esa persona que dice ser apóstol, pastor, profeta, cómo está viviendo esa persona. Habla tan bonito, se expresa tan bonito, pero realmente, ¿qué hay detrás de esa persona? Y esto es un reto para mí como ministro del Evangelio, a tratar de ajustarme a lo que dice la palabra del Señor. Verdaderamente, amados hermanos, esto es fuerte, pero está en la palabra de Dios. La buena enseñanza y un estilo de vida ejemplar son partes vitales, oiga bien, son partes vitales para que un liderazgo sea efectivo.
El buen consejo siempre tiene que estar al mismo nivel que la conducta. Al mismo nivel que la conducta. Vea, un inconverso podrá burlarse. Un inconverso podrá burlarse, podrá insultarlo, podrá humillarlo. Un inconverso podrá hacer lo que le dé la gana, burlarse, ridiculizar, rechazar, odiar, etc. Las cosas de Dios y a los evangélicos. Pero le voy a decir esto. Pero cuando un cristiano vive una vida ejemplar, un inconverso jamás podrá negar el poder ejemplar que con fidelidad vive ese cristiano. Ese inconverso jamás podrá negar eso. Por eso es importante que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios. Porque ese inconverso puede ridiculizarlos, hacer burla de nosotros. Pero cuando ese inconverso vea el ejemplo en nosotros, esa persona no va a poder negar el poder ejemplar con fidelidad que vive ese cristiano. ¿No cree que esto es interesante? Ahora, ¿en qué Tito tenía que ser ejemplo? Bueno, ahí dice la palabra del Señor. Tito tenía que ser ejemplo en buenas obras. Esto, buenas obras, no se refiere a lo superficial, a dar limosnas. No se refiere a esto. Esto es a todo aquello que refleje nobleza, bondad, rectitud, etcétera. Las obras de Tito deberían de ser un reflejo de lo que predicaba y enseñaba. Mire, darle un plato de comida a un indigente, a un homeless, a un hambriento, o $1 a un necesitado. Mire, eso lo puede hacer hasta el más perverso de este mundo. Cualquiera puede hacer eso. Luego, Tito tenía que ser ejemplo en integridad. La palabra integridad es la palabra completo, intacto, entero, que no es tocado por el mal. Una persona íntegra es alguien que no es contaminado moralmente ni espiritualmente. También tenía que ser ejemplo en seriedad, como hablamos hace unos momentos. Un cristiano muestra seriedad en lo que piensa, en lo que habla y en lo que vive. Es una persona que tiene su vida fijada, equilibrada y controlada por el Espíritu de Dios. Es alguien que ve las cosas como Dios las ve. Es seriedad de carácter, no de carácter físico. La seriedad no excluye el sentido del humor, la risa, como decía hace algunos minutos, sino más bien se trata de distinguir entre lo que es importante y lo que es trivial. Es muy sencillo. Porque hay personas que todo lo hacen en juego, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener un balance en esto. Este consejo le daba Pablo a Tito y le decía palabra sana e irreprochable. La palabra sana e irreprochable, y con esto vamos terminando, es palabra dicha como conviene, sabia, edificante, conversaciones que edifiquen. Tiene que hablar un cristiano. Es triste ver a un cristiano hablar tonteras. Hablar solo necedades completamente. Da un poco de pena ver a muchos cristianos con años en el evangelio ya que no han madurado en esto. Empiezan a hacer, todo lo hacen chiste, todo lo hacen risa, todo lo hacen broma. Y nosotros somos llamados a tener un balance en esto. Ahora, Pablo, después de darle a Tito sus responsabilidades, en la parte B del versículo 8, Pablo le dice palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pablo aquí en la parte B de este verso pasa y le dice a Tito los efectos, oiga bien, los efectos que tendría si Tito seguía esta ordenanza. Pablo ve que la manera más eficaz de taparle la boca a los que se oponen y los critican el evangelio y avergonzar al adversario es viviendo una vida ejemplar, es viviendo una vida pura. Eso hace silenciar a los bocudos, los ignorantes que odian el evangelio y que ponen las cosas de Dios en juego, en chiste. Eso, un ejemplo de un verdadero cristiano, le tapa la boca a estos bocudos que nos insultan, que nos humillan, que dicen que somos locos, que somos tontos. Esto, un estilo de vida correcto, le va a tapar la boca a estos bocudos. Si nosotros vivimos
de acuerdo a la santa palabra de Dios. Estas personas que se oponen es lo único que les va realmente a tapar la boca. Y eso es lo que ahora que el evangelio realmente tiene que cobrar sentido y fuerza y se haga creíble en esta persona. Esto, hermano, lanza un gran desafío, no solo para los ministros, sino hacia todos los que formamos la iglesia. Tenemos nosotros un serio compromiso. Pastores, jóvenes, viejitos, viejitas, casadas. Hoy Dios nos habló a través de este estudio. Esto nos lanza un gran desafío a cada uno de nosotros, los que formamos la iglesia de Cristo. Tenemos un serio compromiso delante de todos aquellos que nos rodean, demostrar estas características de las cuales Pablo le está hablando a esta iglesia a través del apóstol, a través de Tito. Si queremos que el evangelio sea eficaz y sea creíble, es necesario seguir estos ejemplos. Así que ser evangélico no es solamente cargar una Biblia debajo del brazo e ir a la iglesia, no. El evangelio demanda características. Y espero en el Señor que nosotros mantengamos estas características, hermanos. Hay personas que a la fuerza demandan respeto hacia ellos. Ellos no se dan a respetar. A la fuerza quiere que la gente crea en lo que ellos van a predicar cuando realmente los amigos, los familiares ven que el ejemplo no está a la altura de lo que esta persona predica. Que el Señor nos ayude, hermano, porque esto le ha causado un fuerte golpe a la iglesia del Señor. Especialmente en estos predicadores que van de pueblo en pueblo y dejan malos testimonios. Dejan malos testimonios. Qué triste realmente ver que un llamado ministro llegue a la casa a hospedarse y le pague a ese hermano de esa iglesia, llevándose a su esposa o llevándose a su hija. Qué vergonzoso y qué triste es eso. O se vaya robando de esa casa, que después que se vaya el hermano de la casa vio que le faltó un anillo, le faltó un reloj, le faltó una yaque, porque aparentemente el ministro que él tuvo hospedándolo en esa casa le llevó cosas que no eran de él. Qué triste, hermano. Así que nosotros tenemos un gran desafío si usted ha tomado las cosas de Dios en serio. Y usted entre más va avanzando en edad, más entréguese a Cristo. Para que cuando llegue ese momento de la ancianidad, no sea una bola de quejas. Que usted cargue dentro de su corazón, aunque es un corazón viejo, pero agradecido con Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde. Bendigo a mis hermanos y bendigo a todos aquellos que tomarán el tiempo para escuchar esta palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, para poder vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña, Señor. Y que podamos ser verdaderamente luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, Padre. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Ha sido un placer nuevamente, mis amados hermanos y amigos. Dios me les bendiga y continuaremos estudiando esta epístola a Tito. Bendiciones.